Nosotros estamos estudiando el libro Fortaleciendo el Matrimonio de Wayne Mack. Es un libro que durante muchos años utilizamos para la consejería matrimonial, para las personas que se van a casar, para los que están casados, porque nos hace un resumen bastante claro de los principios elementales. Uno lo va a encontrar todos los principios en un solo libro, pero nos ayuda a ver elementos esenciales en el matrimonio. Entonces nosotros ahora estamos viendo el capítulo número 5, desarrollando la unidad mediante el acuerdo sobre las finanzas. Y hemos estado contemplando que la unidad en el matrimonio es muy frágil. Es muy frágil. Porque somos dos pecadores casados, el hombre y la mujer, que cada uno viene al matrimonio con su librito en la mano de cómo se deben hacer las cosas. El hombre llega al matrimonio siempre mirando el librito que recibió de sus padres o de la educación que tuvo, y la mujer viene también con su librito debajo del brazo de cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces de ahí vienen las dificultades y conflictos. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer con este estudio y otro que hemos tenido? Unificar. Estamos tratando de unificar que la mente del hombre y la mente de la mujer sean unos. Porque la Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo. ¿Sobre qué nos estamos poniendo de acuerdo? Sobre la base bíblica, sobre la palabra de Dios. Nosotros creemos que es la Biblia nuestra única regla suficiente de fe y obediencia al Salvador. Entonces, si creemos eso, como nos dice la confesión de fe, tenemos que procurar desarrollar la unidad mediante la enseñanza bíblica. Y hasta ahora es lo que hemos estado estudiando, con varios libros, con varios materiales. Ya tenemos un tiempo en el que hemos estado trabajando y desarrollando esto. El fundamento de la unidad en las finanzas dentro del matrimonio es la aceptación por el hombre y la mujer de la filosofía bíblica acerca del dinero. Dios habla del dinero. Y cuando el hombre y la mujer ven la enseñanza de Dios acerca de los bienes terrenales y comienzan a pensar igual en ese sentido, obviamente cada uno evaluando lo que cree, cada uno evaluando lo que piensa, cada uno evaluando sus enseñanzas, evaluándola a la luz de la palabra, no a la luz de mi propia filosofía. Aquí no estamos tomando la Biblia y poniéndola bajo un microscopio para ver si las cosas que dice la Biblia son verdad. Nosotros partimos de que la Biblia es la verdad, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y partiendo de eso, entonces, tomamos la Biblia para nosotros evaluar nuestra vida y nuestra enseñanza, o lo que creemos. Entonces, hermanos, de ahí vemos que cuando el hombre y la mujer evalúan sus estilos de vida, evalúan su forma de actuar por la Biblia, a través de la Biblia, entonces los dos van a lograr una mayor unidad. Y es un ejemplo bien sencillo. A mí me gusta verlo de esta manera. Imagínense la palabra de Dios en el centro, el hombre y la mujer en un lado, y cada uno caminando hacia la palabra. Observen mis dos manos. Se van uniendo más, se van acercando más, se van acercando más. Porque el centro es la palabra de Dios y el hombre y la mujer están separados en sus conceptos, conocimientos, forma en que les criaron. A medida que van uniendo su pensamiento hacia la palabra de Dios, ellos van
uniéndose también el uno con el otro, hasta llegar a esa unidad. Porque el centro es Cristo. Para los que les gusta la mecánica, imagínense una bicicleta. ¿Qué une la bicicleta? Tenemos un círculo y un centro. La bicicleta se une a través de los rayos que tiene. Todos esos rayitos que tiene, todos esos alambritos que tiene ahí, mantiene unida la bicicleta para que trabaje. El ejemplo, por ejemplo, que me gusta ver en la cocina también. Porque cuando uno está cocinando con un propósito. Usted no toma los alimentos, por ejemplo, la carne o el pescado, usted no toma un pescado y lo echa ahí con toda escama, con toda la aleta, sino que tú tienes que limpiarlo, prepararlo, condimentarlo y luego cocinarlo. Es decir, hay un proceso en el que tú tienes un objetivo a lograr. Hay algo que mantiene, hay algo que es el centro, que en educación le llamamos el eje central. ¿Cuál es el eje central? ¿Qué es lo que mantiene todas las partes unidas? El eje central es la palabra de Dios. Entonces, lo que mantiene la cocina unida, lo que mantiene la mecánica unida, es el objetivo que perseguimos. Y nosotros queremos desarrollar la unidad del matrimonio no en base a filosofías mundanas, que todo el mundo sabe que lo que hoy es rojo, mañana no es rojo, mañana es verde. En el mundo esas filosofías mundanas cambian como la gente se cambia de camisa. Anteriormente era muy bueno la familia, el padre, la madre, los hijos. Hoy lo que se está tratando de promover es algo completamente diferente. 2 hombres, 2 mujeres, eso es familia. Es decir, es una locura porque no tienen como punto de partida, eje central, eje transversal, la palabra de Dios. Entonces es la filosofía del momento. Nosotros no vivimos así. Vivimos desarrollando nuestras vidas con un único eje, la palabra de Dios. Y hermanos, he dado esta introducción un poquito larga porque nosotros a veces pensamos que las finanzas es una parte donde el Dios no debe de meterse. Es una parte donde Dios no tiene ni voz ni voto. No tiene por qué hablar. Y eso, amados hermanos, es un grave error. Si deseamos una familia unida, tenemos que preguntarnos qué dice Dios de lo que es una familia unida y qué produce esa familia unida. Y en las finanzas, de manera especial, la pareja cristiana debe de vivir de acuerdo a la filosofía bíblica, de acuerdo a la sabiduría bíblica acerca del dinero. Porque Dios desea la unidad en el matrimonio, aún en las finanzas. Aún en las finanzas. Es decir, que el hombre y la mujer deben tener unidad de pensamiento, tener como centro la palabra de Dios y ambos llegar a la palabra de Dios para llegar a un acuerdo mutuo. Uno de los grandes detonadores de conflictos en el matrimonio es el tema de las finanzas. Uno de los grandes problemas, porque cada uno opera o trabaja de manera diferente. Por regla general, la verdadera unidad se logra cuando el hombre y la mujer adoptan los principios bíblicos y trabajan como uno solo. Uno en la crianza de los hijos, como uno solo en las finanzas, como uno solo en el matrimonio. Hermanos, siempre tenemos que estar buscando la unidad de pensamiento. Una nota de balance. Con la unidad de pensamiento no quiero decir que el hombre y la mujer van a pensar igual. No podemos pensar igual. Pero sí podemos tener una misma base
de valores y filosofía. Sí podemos tener una misma base para tomar decisiones. No pensamos igual. Al hombre le gusta mantener ciertas cosas, invertir en ciertas cosas que ve importantes. A la mujer le gusta invertir, gastar su dinero en otras cosas. Entonces, para que no haya conflicto, necesitamos que ambos tengan una misma base de fe, una misma base filosófica, una misma base escritural, para que las decisiones puedan tener un balance y un control. De esa manera, el hombre y la mujer se pueden poner de acuerdo si tienen ese mismo fundamento de la palabra de Dios. Y yo quiero, hermanos, que veamos algunos fundamentos sobre las finanzas. Y me voy a estar concentrando básicamente ahora en fundamentos. En primer lugar, un primer fundamento que encontramos en la palabra de Dios, y por favor busque Deuteronomio 10:14 y después 1 Corintios 29. Un primer fundamento es que todo le pertenece a Dios. Eso debe de estar claro en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 10. Lo primero que el hombre y la mujer deben de entender, lo primero que el hombre y la mujer deben de saber, conocer, es que nuestro dinero, nuestros bienes, todo lo que tenga que ver con finanzas, todo lo que tiene que ver en el mundo, todo le pertenece a Dios. Entonces no hay una lucha entre lo mío y lo tuyo. No, es que no es ni mío ni tuyo, es que es de Dios todo. Mire Deuteronomio 10:14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Miren qué versículo tan claro y tan sencillo, pero con una enseñanza muy profunda que afecta nuestra vida, nuestros hijos, nuestras finanzas. El dinero que yo trabajo diariamente no es mío, es del Señor. La casa que yo trabajé con mucho esfuerzo y sudé para comprarla, no es mía, es del Señor. El carro, la familia, los zapatos, la ropa, todo lo que yo tengo, le pertenece al Señor. Y hermano, yo quiero que usted recuerde algo, un pensamiento que me ayuda a mí mucho. Cuando usted y yo nacimos, ¿cómo nacimos? Con carro, con casa, con... ¿Qué usted trajo al mundo? Usted vino desnudo, hermano. Los que tenían algo eran sus padres, por la gracia de Dios, porque Dios se lo dio. Pero amado hermano, nosotros llegamos a este mundo desnudo y Dios nos provee, Dios nos da, porque todo le pertenece a Él. Vamos a buscar 1 Corintios 29. Ese es otro hermoso pasaje, bien sencillo, pero que nos ayuda a entender este concepto de la economía, de las finanzas. 1 Corintios 29, 11. 1 Corintios capítulo 29, versículo 11. Mire este principio de finanzas. Son principios claros que nos van a dar paz en el corazón, porque ya yo no estoy simplemente buscando lo mío o cuidando lo mío, es lo del Señor. Yo me equivoco, yo digo a veces Corintio, pero es Crónica. 1 Corintios no tiene 29, me dice el hermano Danilo, y es verdad. Es Primera de Crónica. Después del libro de los Reyes,
Primera de Crónica 29, 11. Nos dice la palabra. Primera de Crónicas 29, 11. Vamos a darle un chance para que la puedan encontrar. Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Vamos a leer el versículo 14 ahora. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Miren qué hermoso pensamiento. Esto es el rey David. David, en este pasaje, dice a los hermanos, al pueblo de Dios, mi querido pueblo, yo estoy preparándome para la edificación del templo de Dios. Yo he apartado esto, mis bienes, como una ofrenda para preparar el templo. Y David pregunta, ¿quién está dispuesto a ofrecer para esa obra, para la obra del Señor? Y el pueblo ofreció generosamente. Y aquí David alaba al Señor. Y David reconoce que lo que el pueblo está dando, primeramente Dios se lo dio. Esto es importante verlo, hermanos. Versículo 14, al final. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Oiga bien, de lo que Dios me ha dado a mí, es que yo puedo ofrecer, darle a los demás. De lo que Dios me ha dado a mí, yo traigo a la iglesia y presento mi ofrenda. ¿Pero quién te lo dio? Dios. Entonces, hermano, esto es un principio de finanza importante. Y este principio de finanza nos dará paz si lo creemos, si lo guardamos en nuestro corazón. Porque el dinero está en la mano de Dios. El dinero le pertenece a Dios. Nuestra casa le pertenece a Dios. Y cuando Dios me lo quita, nunca ha sido mío. Ha sido siempre de Él. Y cuando Dios me lo da, gloria a ti. Tú eres misericordioso y bueno. Recuerden el tema de Job, que es otro tema que yo lo traigo siempre a mi corazón para mi propia evaluación. Cuando a Job le quitaron todo en un día, todo se lo quitaron, hasta los hijos. Él expresó en mí este mismo pensamiento de David. Jehová dio, Jehová quitó. Este mismo pensamiento de David, Jehová dio, Jehová me lo quitó. Entonces, hermanos, observen ahí que los bienes terrenales le pertenecen al Señor. Dios es el dueño de todo. Y nosotros somos sus mayordomos. Jehová me lo dio. Sí, es mío, pero es por un tiempo. Es mío, y puedo decir que es mío porque Dios me lo ha dado. Dios no quita el derecho de propiedad. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como el Antiguo como el Nuevo. Aquí vemos lo que dice David. Lo que yo recibí, Dios me lo ha dado, es mío. Pero oiga bien, le sigue perteneciendo a Él, porque luego Él me lo pide. Y yo tengo que entender este principio de finanzas, hermano, porque es lo que me va a dar tranquilidad en momentos donde hay abundancia.
Porque la tranquilidad se pierde cuando hay abundancia. El corazón se agita. ¡Ay, tengo mucho, tengo esto, tengo aquello! Entonces empiezan las preocupaciones. Tengo que cuidarlo, tengo que guardarlo, tengo que esconderlo. Empiezan los problemas. Cuando uno no tiene, hay problemas. Y cuando uno tiene, hay problemas. Porque el corazón se agita. Hermanos, recuerda que es del Señor. Y tú eres su mayordomo. Cuando reconocemos que el Señor es el dueño, cada decisión que tomamos de esos recursos que estamos administrando, lo vamos a hacer buscando la voluntad de Dios, porque son los recursos de Dios. Cuando yo recibo una cantidad de dinero, yo tengo que orar: Señor, dame sabiduría para yo administrar este dinero sabiamente, para invertirlo sabiamente. Señor, dame sabiduría para ordenarlo, administrarlo. Señor, guarda mi corazón para que mi corazón no ame estas cosas pasajeras. Queridos hermanos, Dios es el dueño. Y recordar eso te va a dar paz, porque tú estás disfrutando de una gran misericordia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tú sabes la cantidad de gente que en esta mañana no tiene ni la mitad de lo que tú tienes en tu casa. Hay personas que están vagando en la calle sin nada, ya sea enfermos, ya sea con una situación mental difícil. Hay madres que a veces tú lo encuentras en la calle, personas que están echándole tierra a algunos hoyos y pidiéndote algo. Hay personas que tienen más limitación. Pero yo quiero que tú sepas algo, que esa persona no es diferente a ti. Esa persona nació desnudo, igual que tú. Y lo que él tiene, poco o mucho, no le pertenece a él. Y lo que tú tienes, poco o mucho, no te pertenece a ti tampoco. No hay diferencia entre el que está echándole tierra a un hoyo en la calle y tú que vas en tu vehículo. No hay diferencia. Todo lo que ambos tienen le pertenece a Dios. Y me gusta ponerme, hermano, en esos ejemplos para mi propio corazón. ¿Cómo se agita el corazón por las cositas que tenemos? ¿Cómo se agita el corazón? Porque nos hace falta. Hermano, una buena medicina es este principio. Del Señor son todas las cosas. Al Señor le pertenecen todas las cosas. ¿Te hace falta algo? Pídeselo al Señor. ¿Te sobra? Dalo al que no tiene. Porque de seguro que el Señor ha dicho que tú compartes de lo que tú tienes. Ay, que se me va a acabar, pero eso no es tuyo. Ay, que no puedo, tengo que ser sabio al administrarlo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Hay que ser sabio. Amado hermano, cada gasto, cada centavo que ahorramos, cada inversión que hacemos, tiene un carácter espiritual, porque todo le pertenece a Dios. Entonces el dinero tiene un carácter espiritual. Somos mayordomos. Y yo quiero que veamos un segundo principio. Espero en el Señor, hermanos, que este principio, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo, Dios es dueño de todo, hasta de mi vida. Llega un momento que Dios me dice: ya ven a dar cuenta. Como un mayordomo, ven a dar cuenta por lo que tú has hecho, por lo que yo te di. Hasta de mi vida. Un segundo principio, Dios es el proveedor, ya lo dijimos, y Él da al hombre la habilidad de ganar dinero. Dios es el proveedor, pero Él también da al hombre la habilidad de ganar dinero. Recuerden el nombre de Jehová Jireh, Jehová mi proveedor, Dios mi proveedor. Eso está en Génesis 22:14. Génesis 22:14.
Nos dice la palabra. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. En el monte del Señor se proveerá. De ahí viene el nombre de Jehová Jireh. Lo recibimos del momento en que Dios se reveló a Abraham en aquel monte donde él iba a sacrificar a su hijo, donde él iba a matar a su hijo para ofrecerlo a Dios. Dios le provee a Abraham de la ofrenda que él tenía que ofrecer. Oiga esto es algo muy conmovedor. Dios manda a Abraham a adorarle. Abraham se acerca con la leña y el fuego. Y luego Dios le provee a Abraham de la ofrenda que tenía que ofrecer a Dios. Dios le proveyó de todo. Abraham aquí aprendió que Dios es el que provee. Dios es el proveedor. Hermanos, si tú evalúas tu vida del momento que tú naciste en esta tierra con padres. ¿Qué hiciste tú para tener esos padres? Nada. Dios lo proveyó. Jehová Jireh. Dios te proveyó de alimento. Dios te ha provisto de vestido. Dios te ha provisto de trabajo. Y sigue repitiendo, Dios me ha provisto de. Dios me ha provisto de. Y repítelo en tu corazón y en tu mente. Jehová es mi proveedor. Jehová es mi proveedor. Aunque usted tenga 1,000 millones en el banco o no tenga absolutamente nada, Jehová es mi proveedor. Es un segundo principio. Dios es el dueño de todo. Primer principio. Segundo principio. Dios es el proveedor. Y es el que me da a mí la astucia, la capacidad, el don para proveer, para trabajar, para esforzarme. Dios es el que me da aún esos dones y capacidades. En Deuteronomio capítulo 8, 18, nos dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Miren cómo Moisés recuerda al pueblo que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Dios es el proveedor, pero Él es el que nos da el poder, la capacidad para alcanzar esos bienes. El mismo texto que leíamos en Primera de Crónicas 29. No tienen que buscarlo, pero nos recuerda David recordando que Dios le proveyó al pueblo para que el pueblo entonces llevara su ofrenda. Es decir, que Dios es el proveedor y Él nos da la capacidad de acumular, de trabajar, de organizar, de administrar. Cuando comprendemos esto va a producir tranquilidad en el corazón, porque en primer lugar Dios es el dueño, pero en segundo lugar Dios es el que me provee, pero también esa provisión es de el llamado a yo esforzarme y a yo trabajar. Si usted va a Génesis capítulo 3, usted verá que Dios es que manda al hombre a que trabaje y se esfuerce. Veremos varios versículos. Génesis capítulo 3.
Versículo 17, 18 y 19, hablando del trabajo. Un trabajo que fue afectado también por el pecado. Un trabajo que tuvo un efecto cuando el hombre pecó. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Ahí vemos el trabajo. Pero en Génesis capítulo 2, un poquito más atrás, vemos también el trabajo sin el pecado. Génesis 2:8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y observe más adelante, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios hace un huerto, Dios coloca al hombre en el huerto y lo pone allí, versículo 15, para que lo trabaje. El medio por el cual el hombre recibiría la provisión de Dios es a través de cultivar el huerto, del trabajo. Ese trabajo es afectado cuando entra el pecado, pero no cambió. Se tenía que seguir trabajando. Aún con el pecado, Dios mantuvo su atención y cuidado por el hombre. Le continuó proveyendo del sustento al hombre, a pesar de que había pecado. No hay una desconexión entre Dios y el hombre. Bueno, ya, vive tu vida como tú quieres, como tú pecaste, yo te dejo en el mundo. Vive como te parezca. No, Dios continuó con el hombre, supliéndole, proveyéndole. Antes de la caída, Génesis capítulo 2, versículo 15, y luego después de la caída, Génesis capítulo 3, versículo 19. Entonces, hermanos, miren cómo Dios es el proveedor. Dios es el dueño de todo. Antes de la caída es el dueño de todo y provee al hombre de todo. Luego que el hombre peca y desobedece, Dios sigue siendo su proveedor. Dios sigue supliendo al hombre de la fortaleza, la capacidad para proveer de riquezas, alcanzar riquezas a través de los frutos, del trabajo que él iba a realizar. Hermano, quise poner estos dos ejemplos porque a veces uno piensa como que cuando estamos bien con el Señor, cuando estamos en comunión con Dios, es Dios que provee. Pero cuando tú no estás en comunión con Dios, ya no es Dios, es el diablo, o eres tú solo. Y aquí, específicamente en Honduras, yo he visto esta filosofía muy fuerte, donde la gente hace pacto con el diablo, hace brujería para adquirir bienes materiales. Se meten en droga, a vender droga, se meten en las maras, porque piensan que es el diablo que le va a suplir. Hay una cosmovisión, hay una filosofía detrás de este movimiento de las maras, movimiento de pandillas, movimiento de la droga. Es el diablo que supuestamente le suple a estas personas. Hay una filosofía diabólica detrás de esto. Y es importante ver esto porque yo he visto personas que vienen aquí a escuchar la palabra de Dios y cuando me oyen predicar se ríen. Porque la realidad que tienen en su mente y en su corazón es que es el diablo el que gobierna. Tú tienes que estar bien con el diablo para que te vaya bien y no te traigan pruebas. Es una filosofía mentirosa y engañosa. Eso se vive aquí en Honduras.
Una filosofía muy parecida a lo que hay en Haití, donde la cosmovisión es, donde la brujería es lo esencial, lo principal, donde la brujería es lo que gobierna la sociedad. Y por eso no hay temor de Dios, las cosas se hacen con mucho cuidado, porque si te echan un mal de ojo, si te hacen un arreglo ahí con un brujo y te hacen maldad, te matan fácilmente. Hermanos, si Dios es quien gobierna, si Dios es el dueño de todo, si Dios es el que provee esas filosofías, esa manera de ver el mundo de que el diablo es el que gobierna, no tiene lugar en la vida del creyente, ni en la vida de la sociedad. No tiene lugar. No tiene un espacio donde quedarse. Si Dios es un juez justo y le va a pagar a cada uno por sus malas obras, entonces esta filosofía de las maras, este modo operando de las muertes, más no tiene lugar. Porque al final tú eres condenado y eres juzgado por Dios. Pero cuando no hay Dios, cuando la ley que se vive es la ley del talión, la ley del más fuerte, cuando la ley que se vive es la ley del diablo, donde tú te aprovechas de la persona, donde hay que tener cuidado porque te pueden hacer una maldad o irte a tu casa y a matarte. Hermano, allí no es Dios, es el diablo el que está gobernando. Hay que poner esto bien claro sobre el tapete, sobre nuestra mesa, en nuestro estudio, para que nosotros entendamos la razón de por qué la droga y por qué las maras avanzan tan rápido en medio nuestro, aquí en Honduras. Es porque en la vida y en la mente y en la práctica de esta gente no existe Dios. Quien gobierna es Satanás. Quien gobierna es el diablo. No hay nada de eso de que hay un Dios bueno. Eso no existe. Como preguntó un diputado hondureño en la Cámara, cuando estaban aprobando aquella pastillita de aborto que ahora se está vendiendo por todos lados. Él preguntó dónde estaba Dios cuando pasó esto, y mencionó ejemplos. ¿Dónde está Dios? Hermano, esa es la voz, no de una persona, sino la voz de mucha gente. Esa persona representa a un gran conglomerado, un gran grupo que no cree en Dios. Vive sin Dios. Vive en un mundo gobernado por los demonios y por el diablo. Ahora, eso es una mentira y una falacia. O una falacia. Porque la palabra de Dios nos enseña que quien gobierna en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, por si acaso alguno piensa que el diablo está debajo de la tierra, Dios es quien gobierna en la tierra y debajo de la tierra y en los cielos. En todas partes, Dios es el soberano. No es Dios que provee el dinero, dice el impío. Dice el impío, es el diablo. Por eso yo hago un pacto con el diablo. Es una mentira. Quien provee el dinero es Dios. Quien provee el trabajo honesto es Dios. Quien bendice es Dios, no es el diablo. Eso hay que tenerlo claro en nuestra mente y corazón, porque estamos viviendo en un mundo donde muchos piensan que es Satanás. Hermanos, hay grupos supuestamente de empresarios cristianos aquí en Honduras que de cristianos no tienen nada porque no creen en Jesucristo. No se han arrepentido de su pecado, no tienen fe en Jesucristo y no es la palabra de Dios lo que gobierna su filosofía monetaria, financiera.
Aquí hay un grupo, supuestamente, grupo cristiano empresarial, que de cristiano no tienen nada, no son cristianos. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios lo que gobierna su vida. No es Cristo a través de su palabra lo que se establece en lo bueno y lo malo. Hermano, hay mucha gente aquí que está proclamándose como cristiano para engañar a muchos ignorantes. Y eso hay que ponerlo bien claro sobre el tapete. Si usted no tiene un gobierno, una filosofía basada en lo que enseña la palabra de Dios, aunque usted se llame cristiano, usted no es cristiano. O por lo menos no vive conforme a los estatutos y mandamientos, lo cual es lo mismo decir que no eres cristiano. Es importante esto, hermanos, y quiero subrayar esto porque hay muchos engañadores que andan por allí vendiendo un falso evangelio que no es evangelio, porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Es el evangelio que se predica en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Este es el evangelio real, el de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces nosotros no nos podemos despegar de eso. Vamos, hermanos, a tener que concluir aquí porque se nos ha ido el tiempo. Hemos visto dos principios de las finanzas que Dios da en su palabra. Todo le pertenece a Dios. Segundo, Dios es el proveedor y el que da la habilidad para ganar las riquezas, para tener su negocio, su bien. Hermano, entonces usted puede ver como un principio aplicativo que usted necesita entender que debe de trabajar, usted necesita entender que debe de tener su negocio o su empleo, porque Dios le va a suplir a través del empleo o del negocio. Es decir, los medios, como vimos en Génesis capítulo 2, los medios que Dios va a utilizar es la provisión de un trabajo o de un negocio. Ser emprendedor es algo bueno, porque Dios utiliza eso para suplir para nuestras necesidades, para aumentar nuestras riquezas. Hermano, usted tiene 1 millón de lempiras en el banco, inviértalo. Póngalo a producir ese 1 millón de lempiras. ¿En qué? En trabajo, no en juego. No en juego, en trabajo. Inviértalo en vaca, inviértalo en terreno. Inviértalo. Porque Dios mandó a Adán a que trabajara en la tierra, a que trabajara produciendo bienes, servicios. Ahora en el día de hoy tenemos muchas formas de cómo producir riquezas, proveyendo servicios, un servicio a la comunidad, proveyendo de alimentos, proveyendo de diferentes formas, sembrando la tierra, arreglando vehículos, vendiendo casas. Hay diferentes formas legales, diferentes formas correctas que son aprobadas. Use esas formas. Queridos hermanos, si Dios va a proveer, lo hará a través de la forma correcta. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios colocó a Adán en la tierra a trabajar. Génesis capítulo 3. Aún después del pecado, Dios no dejó que Adán hiciera lo mal hecho. No. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro, comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro, con el trabajo, con el esfuerzo. Hermanos, queridos hermanos, recordemos estos principios,
Porque la provisión del trabajo, de un negocio, es el medio usado por Dios para bendecirnos. Si tú eres un negociante cristiano, tú no puedes tener en tu negocio cosas que Dios no aprueba. Usted no puede estar vendiendo droga en su negocio cristiano, porque Dios no aprueba eso. Eso mata el alma, el corazón de las personas, la vida de las personas. Usted no puede estar vendiendo alcohol, porque eso es un vicio que destruye y mata a la persona. Usted no puede tener una máquina de juego para que los niños vengan a gastar su dinero, los hombres vengan a motivarse al juego. El juego no es el medio de ganar riquezas, es el trabajo. Las maras, pidiendo, sobornando, ese no es el medio que Dios ha dado, es el trabajo. Coja a todos esos mareros y póngalo a trabajar en la tierra, a cosechar su comida, póngalo a vender fruta en la calle. Déjeme eso de la mara, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que reformar, cambiar las cosas malas que hacemos por cosas buenas que glorifican a Dios y que nos dan a nosotros dignidad. ¿Por qué el ser marero no es algo digno? Porque Dios no lo aprueba, porque Dios no lo mandó como un medio de bendición para la vida del hombre. Mire, a mí me gusta ver, hay un hombre por ahí, por donde vive el hermano Danilo, que ahí trabaja en el puente. En ese puente de hierro, el puente viejo, uno tenía que subir, el carro casi brincaba, porque había un hoyo, y el hombre rellenó eso ahí. Ahora uno entra y pasa muy suave. Yo me paré, tenga sus 5 lempiras, tenga sus 10 lempiras. Buen trabajo. Óyeme, eso está bien. Es un trabajo digno. Ahora, ¿cuándo no es digno? Ese mismo trabajo, cuando la persona engaña y cuando no ha hecho nada, está pidiendo. Cuando un negocio no es digno, cuando usted vende verdura y la pesa, donde usted está pesando la verdura o los vegetales o la libra de carne, la libra de arroz, tiene un peso que no es el correcto. La persona le dice, véndame una libra de carne, y usted le da no una libra, porque la pesa suya le roba onzas. Eso es robo, eso no agrada a Dios. Si usted pesa una libra en su balanza, esa balanza tiene que estar midiendo 1 libra. No sea ladrón, porque eso es robar. Eso es pecado. Si usted ofrece echarle un aceite a un vehículo, mire, este es el mejor aceite, usted tiene que decir la verdad, ese es el mejor aceite. No vende un vehículo, no vende un aceite quemado por un aceite bueno. No sea ladrón, no sea abusador, porque Dios sabe lo que es malo y lo que es bueno, y Dios a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Eso es importante verlo, hermano. Entonces, estos principios de finanzas son importantes. Tú no tienes que robar ni engañar, porque Dios es tu proveedor. Tú no tienes que mentir. Si Dios es tu proveedor, confía en Dios y sé justo en tus negocios, sé justo en el trato, cumple con tu palabra, sé justo. Entonces, hermanos, si Dios es mi proveedor y Dios me va a pagar y Dios me va a bendecir, entonces yo tengo que andar delante de Dios con reverencia, con temor, actuando justamente. Porque al final, los bienes que tengo, ¿a quién le pertenecen? Al Señor. Los bienes que yo tengo le pertenecen al Señor. Hermanos, que Dios nos ayude, que estos principios puedan servir de ánimo, de gozo, de paz y de freno para que no hagamos lo malo, para que hagamos el bien y para que tengamos tranquilidad, vendamos, trabajemos, seamos responsables, porque a Dios le pertenecen todas las cosas. Vamos, hermanos, a orar.
Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos compartido este tema. Queremos rogarte que tú nos bendigas y nos ayudes para poder aplicar tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras finanzas en el hogar, como nuestras finanzas en el negocio. Ayúdanos y bendícenos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.